sigan en la conferencia. Para nosotros pues es un honor poder contar con todos ustedes y esperamos que todas estas conferencias que hasta el momento se han presentado y las que vienen sean de herramienta y conocimiento para ustedes para poder ser mejores profesionales. Para cerrar con broche de oro esta actividad del ciclo de conferencias del día de hoy, tenemos con nosotros al ingeniero Obed Contreras, que nos va a presentar la conferencia Vivienda Económica con Prefabricados. Parte de la experiencia del ingeniero Obed Contreras se va a presentar a continuación. El ingeniero Obed Contreras es ingeniero civil de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene estudios de posgrado en AGEXPORT, tiene experiencia como ejecutivo de ventas de productos de prefabricados, ha participado como conferencista en diferentes universidades en El Salvador, Honduras y Guatemala. Tiene participaciones como conferencista en la Cámara de la Industria en diversos temas sobre materiales de construcción y ha participado como técnico en comités de GREBLOC para Dayton sobre el manual de mampostería de AGIES. Es para nosotros un honor poder contar con el ingeniero Obed Contreras. El tiempo es suyo. Hola, mucho gusto. Gracias a ustedes, la verdad, por abrir este espacio para nosotros y poder explicar un poquito acerca de los productos que tenemos. Y como decía el ingeniero Samayoa, la verdad que los conocimientos que uno va adquiriendo en el camino son indispensables y no todos los comparten, ¿verdad? Y gracias por abrir estos tiempos para poder hacer eso con ustedes el día de hoy. Entonces, voy a presentar, ¿verdad? Esta presentación directamente acerca de un producto que en realidad nos ha ayudado mucho a poder dar como ese beneficio de vivienda económica en diferentes lugares del país y la región, así como en El Salvador, que también se vende mucho este sistema. Pero tal vez como no para hablar mucho solo del sistema, sino otras soluciones que puedan existir, que puedan dar vivienda a diferentes personas que lo necesitan, ¿verdad? Voy a tocar algunos puntos importantes con relación al producto, pero también sin dejar a un lado lo que en realidad debemos hacer humanamente con el producto, ¿verdad? Y con el sistema. Y este es un sistema patentado por Grupo Precon y obviamente dentro de todos los aspectos importantes técnicamente, comercialmente, también hay aspectos técnicos en el tema de diseño. Y vamos a hablar un poquito con relación a lo que el producto es, ¿verdad? Y cómo poder hacer una vivienda económica que sea segura, sustentable, ¿verdad? Y que pueda ayudar a poder crear esos ambientes para las personas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos ver que el sistema tiene diversos aspectos importantes con relación al diseño y a la capacidad portante de todos los aspectos del peso, de las losas que pueden utilizarse incluso, que más adelante vamos a ver. Pero aquí tenemos unos pequeños ejemplos de los diagramas de esfuerzos que puede llegar a soportar el sistema y cómo este se ha evaluado en el transcurso de los años. Y dentro de eso, pues se han hecho no solo ensayos, digamos, teóricos, sino se ha llevado a la práctica. Y aquí vamos a tomar en cuenta el tema de que Guatemala, nuestro país, es un país altamente sísmico, más en la zona centro, en la parte del sur, ¿verdad? Que tenemos un poquito más de alta sismicidad. Y por eso es importante tomar en cuenta que los diseños que se utilicen para vivienda tengan que soportar sismos, que es lo más importante. Aquí, por ejemplo, se hace un ensayo para poder determinar cuál es el efecto después de haber sufrido un sismo simulado. Y aquí tenemos los resultados después de haber hecho este ensayo de cómo se comporta diferente tipo de estructura, ¿verdad? Con el efecto de un sismo simulado. Y aquí podemos ver cómo ya se comportó de alguna manera algunas deformaciones, algunas fisuras en la estructura como tal. Y esto nos ayuda a poder evaluar las limitaciones de los sistemas. Obviamente cuando uno empieza a evaluar sistemas y hace ensayos, empieza a ver que todo lo que nosotros ya estamos diseñando en un escritorio o en una computadora ya se ve físicamente. Obviamente esto no siempre va a pegar con lo que el diseño dice, por temas de materiales, por temas de condiciones, por muchas otras cosas que pueden afectar. Entonces es importante hacer no solo las teorías, ¿verdad?, que se desarrollan,
sino también toda la información se ponga en práctica, que eso es lo que importa. Y aquí podemos ver todos los ensayos que se hacen, no solo con una estructura. De estos ensayos hay 9 más, pero para hacer un pequeño resumen, muestro aquí algunas de los ejemplos que podemos ver de los resultados de estos ensayos. La vivienda económica en realidad es muy importante ponerle como énfasis. Repito que obviamente todo esto tiene que estar enfocado a pensar en el bien de los demás, ¿verdad? Obviamente no solo el aspecto de vender un producto, sino vender un sistema que en realidad sea útil para poder, incluso en nuestros primeros trabajos, si lo queremos ver de esa forma, poder ayudar, ¿verdad? A crear una vivienda bastante económica. Entonces, el sistema, repito, es un sistema patentado por Grupo Precon, es sismo resistente, diseñado sismo resistente, que utiliza el sistema elementos grandes de tipo block prefabricados y postes de concreto pretensado. El sistema pretensado nos permite hacer muchas cosas, ¿verdad? Que vamos a ver algunos detalles más adelante, pero el sistema en sí que utilizamos para una vivienda económica es este sistema Blocón. Y si se dan cuenta, varios de los elementos que vemos acá son elementos bastante comunes, bastante fáciles de comprender o de digerir. Tenemos un blocón de 96 centímetros de largo por 25 de alto y 12 centímetros de espesor, que este es el elemento que hace el llenado, y el poste que está básicamente, dependiendo del largo, ¿verdad? La altura que vamos a tener, 2 metros, 2 metros 50 o hasta 3 metros de altura. Y los accesorios que son los que en realidad nos ayudan a poder hacer esta vivienda con este sistema. Dentro de los parámetros importantes o cosas importantes que mencionar es de que todos los elementos están debidamente fabricados y después ensayados para poder determinar la resistencia de cada uno de ellos. Por ejemplo, el poste pretensado trae 2 cables de preesfuerzo de 250.000 PSI o 250 KSI, que son de alta resistencia, ¿verdad? Y cuando estos se tensan, después de un tiempo que ya tienen el tensado, se cola el concreto, ¿verdad? Y se hace esa figura que vemos aquí como cuadrada. Y esto, pues obviamente cuando llega una resistencia apropiada, pues se sueltan los cables y se crea ese elemento pretensado de alta resistencia. Y esta tecnología, digámoslo así, de esta forma, está fabricado este poste de concreto. Aquí los accesorios ya se están pensando o ya se pensaron en un momento que se van a utilizar para poder hacer vivienda, ya lo vamos a hacer más adelante. Pero todos estos, por ejemplo, ya nos dan un accesorio de remate, una unión en L, una continuidad, una unión en T, que esto en nuestra mente, o si pensamos arquitectónicamente, ya nos da la opción de poder hacer diferentes divisiones dentro de un sistema. Entonces, los accesorios funcionan de la siguiente manera. Yo puedo colocar un accesorio en una esquina, en una unión en T. Puede ser un remate para puertas y vanos de ventanas, por ejemplo. Y la continuidad, que es la que nos sirve para dar ese efecto de una mocheta metida dentro de ese elemento de mampostería. El accesorio en realidad es muy práctico de instalar, ¿verdad? No voy a ahondar mucho en esto, pero es práctico de instalar, va metido dentro del poste y da esa sensación de que tiene una pequeña mocheta metida dentro del elemento. Entonces, para el tema de cómo instalar estos sistemas, que la verdad que si yo, por ejemplo, tuviera que comenzar con un pequeño negocio donde yo pudiera vender sistemas para personas de escasos recursos, o quisiera yo mismo construir mi propio ranchito o lo que quisiera, ¿verdad? En un terreno, puedo hacerlo con este sistema. Y es muy práctico, no necesito muchas personas. Y este es parte del ahorro, que yo no necesito personas que tengan mucha experiencia, mucha expertise. Con el simple hecho de que sepan nivelar, que sepan pasar plomos, que sepan hacer una mezcla, eso es suficiente para poder darle cavidad a este sistema. Entonces, si se dan cuenta, el sistema en realidad también está pensado para hacer muros, ¿verdad? Aquí nosotros le decimos muros prefabricados, ¿verdad? Pero se le conoce de muchas formas en otros lugares. Y aquí podemos ver que en la planilla del Blocón aparecen toda la información que yo necesito para poder incluso cuantificar
y poder dentro de un plano entregar una oferta completa a un cliente. Y esto nos ayuda a poder entregar ofertas mucho más rápido y obviamente ya el tema de acabados que más adelante vamos a ver ya va a depender mucho de cuánto quiera gastar un cliente. En temas económicos, muchas personas piensan en que quieren, tal vez en su mente están pensando en algo muy extravagante, pero se dan cuenta que no les va a alcanzar. Entonces, esos sistemas permiten que puedan facilitar el tema de que puedan hacer tal vez un pequeño préstamo, que no inviertan tanto, ¿verdad?, en una vivienda. Y de hecho de estos proyectos hay muchos en todo el país, ¿verdad?, como para ir a ver y poder conocer algunos proyectos. Incluso algunas de nuestras tiendas están fabricadas con ese sistema. Y la modulación es bien fácil. Si yo quisiera utilizar un programa de dibujo, un AutoCAD, por ejemplo, pudiera utilizar los postes a cada 1 metro, por ejemplo, colocarles al eje 1 metro, dibujar los blocones, así como lo vemos acá, de 96 centímetros, 12 centímetros de espesor y hacer mi planta. Para empezar a hacer los trazos y hacer los dibujos y podría hacerlo muy bien, muy fácil. La cimentación de estos sistemas es bastante práctica porque yo necesito fundir 25, digamos, hacer un agujero de 25 por 25 centímetros y profundizar según la altura que yo quiero definir. Por ejemplo, 2 metros, 2,50 o 3 metros de altura. Y así ya hay una tabla que establece según una capacidad soporte mínima que puede tener el suelo para poder usar este tipo de cimentación, incluso para vivienda o cualquier otro tipo de muro, ¿verdad? Entonces el sistema, pues la verdad que es bastante llamativo, bastante atractivo, que incluso si yo quisiera circular una propiedad, lo puedo hacer, pero podría hacer cosas como estas, una propiedad donde yo pudiera poner incluso oficinas. Si yo quiero hacer un campamento, por ejemplo, y estoy construyendo una carretera o estoy haciendo otros proyectos grandes, o algún edificio o algún puente, y yo necesito llevar un tiempo determinado en esto, pues podría hacer un campamento con blocón, sin fundir los postes y después me llevo todo, ¿verdad? Entonces también hasta eso me ayuda a poder utilizar este sistema. Los sistemas pretensados, como el poste, garantizan de que no va a tener, digamos, o garantizan que va a tener un tiempo de vida bastante útil, que no van a tener tantos desperdicios por el tema de que se caiga uno o que se quiebre, sino que nos vamos a mantener con bastante tiempo de utilidad de estos productos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del sistema? En realidad, los procesos constructivos son muy rápidos, garantizan mucho rendimiento. Justo a la semana pasada estuvimos en una capacitación con Hábitat de El Salvador y cabal platicábamos acerca del tema y decíamos, bueno, es un proceso muy rápido de instalación, y los instaladores en El Salvador son muy eficientes, muy rápidos, ya conocen el sistema y logran instalar a veces hasta unos 60 metros cuadrados por día con unas dos, tres personas, ¿verdad? Es muy eficiente. Entonces, obviamente voy a depender de la experiencia, de la expertise en el sistema, no tanto en una carrera profesional o, por ejemplo, en un técnico de maestro de obra, sino que una persona que ya tenga un tecnicismo en el producto y seguramente va a ser mucho más rápido poder construir. Una reducción considerable del uso de madera para obra falsa, que eso es muy positivo por temas ecológicos. Yo creo que ya todo el tema también de pandemia nos viene a poner como en la brecha de que qué es lo que está pasando en el mundo, no solo el tema de pandemia, sino muchas cosas en la contaminación, el medio ambiente, la deforestación, muchas cosas, y eso también nos ayuda a reducir la cantidad de obra perdón, de obra falsa que se necesita para proyectos como esos, formaleta, por ejemplo, las tablas, parales, todo esto que necesitamos para poder hacer proyectos de mampostería reforzada. Esto ya no lo necesita. Entonces ya no es necesario hacer tanto o comprar tanta madera o rentar tanta madera para estos sistemas. Reducción del personal, ya lo platicamos, sistema sismoresistente, al principio mencionaba los ensayos que se han hecho, todas las comparativas que se hacen, incluso el tema de resistencia de elementos individuales, también se hace muy bien en el laboratorio. Reducción de uso de concreto y acero de refuerzo en obra. Recordemos que los sistemas pretensados ya no necesitan tanta área de acero porque la resistencia es altísima. La resistencia de los cables es altísima. Entonces se reduce el área de acero de refuerzo que necesita todo el poste como tal y por eso ya no uso tanto acero, ¿verdad? Ya no necesito soleras, ya no necesito, en el caso de muros, por ejemplo,
ya no necesitaría elementos individuales en medio como una solera intermedia. Y obviamente va a depender mucho, ¿verdad? De lo que yo quiera hacer. Por eso esto es económico, no es algo que yo quiera hacer 3 4 niveles encima de esto y que siga siendo económico, no. Es un sistema económico que me ayuda a hacer viviendas de un nivel con opción a tener una losa fundida. Obviamente de una losa que pueda ser liviana, ¿verdad? Pueden haber muchos métodos que incluso nosotros trabajamos, pero debería ser una losa liviana, ¿verdad? Entonces, vemos también la facilidad de construcción en terrenos con pendientes, que eso también es una ventaja del sistema, que se puede adaptar obviamente a hacer la construcción en proyectos donde hay alguna inclinación, una pendiente, y obviamente con un buen plano y una bonita topografía podemos hacer maravillas. Entonces, algo que es importantísimo en el tema de vivienda es que sí necesito hasta cierto punto hacer soleras, solera final y solera de cimiento corrido. ¿Por qué se necesita para vivienda? Porque en el caso de vivienda yo necesito tener un ambiente habitable que sea bastante confortable. Por ejemplo, si nosotros hacemos un proyecto y nosotros no le ponemos una solera de humedad, que en realidad es una solera hidrófuga la que va aquí, no es tanto un cimiento corrido como tal, pero es una solera hidrófuga. Entonces, si yo no le pongo esa solera, el blocón va a quedar sobre el suelo. Y obviamente el efecto de capilaridad va a hacer que suba la humedad al blocón, se mantenga húmedo y ya no es tan habitable. Puedo vivir adentro, pero no es tan habitable. Entonces yo necesito para viviendas hacer elementos que van a hacer confortable ese ambiente. Más adelante vamos a ver algunas fotografías y al finalizar les adelanto, tenemos un pequeño video de una construcción de un proyecto de 6 por 6 más o menos que se hizo en 15 días. Entonces, yo pensar, ¿verdad? En muchos años atrás en hacer una vivienda en 15 días me parecería una locura, ¿verdad? Pero se puede hacer con sistemas como estos. Y obviamente, como todos sabemos que el tiempo es dinero, obviamente si reducimos el tiempo vamos a poder ganar un poco más. Aquí es mucho el tema también de ver cómo nosotros vamos a meter un poquito el tema de la inversión, si queremos ganar algo, ¿verdad? Obviamente. Entonces todos esos costos hay que ir manejándolos. Entonces, dentro de esto, ¿verdad? Para terminar el tema de soleras, vemos que también existe una solera final o una solera de remate, que si lo queremos llamar así, que esta solera lo que va a ayudar es a transmitir las cargas hacia los postes, ¿verdad? Tiene la misma función que una solera de remate, que más o menos me ayuda a transmitir eso hacia todo el muro, pero en este caso es hacia los postes. Y en esta solera, pues ya me ayuda a mí a poder recibir incluso una losa, que vamos a ver más adelante en fotografías. Aquí puedo usar una losa, puedo usar, por ejemplo, una losa con panel, ¿verdad? Con panel monolith podría ser una opción. Losas livianas, bobedía de poliestireno incluso, ¿verdad? Podría colocar encima una bobedía de poliestireno con viguetas pretensadas o viguetas armadas, que me va a ayudar a poder cubrir esos ambientes o esas luces. Y pues obviamente si voy a hacer un techo como el que vimos anteriormente, una estructura metálica, pues también yo necesitaría hacer la solera para poder anclarlo ahí sin ningún problema, ese techo. Entonces la modulación es bien práctica, yo no necesito, como repito, no necesito saber mucho, incluso yo lo podría hacer dibujado y entregar ese dibujo y que lo desarrolle ingeniería para poder devolverles un plano como ese, con las medidas que yo necesito para ese proyecto. Obviamente considerando todos los ambientes que obviamente voy a usar. Si no tengo esa modulación, si yo no considero esos espacios, va a ser muy difícil que el sistema funcione. Recordemos que la modulación, en el caso de usar solo postes, es a 1 metro y para el caso de accesorios es 1,12 m. Esos espacios ya van a ir modulando un poco más para que funcionen para una vivienda. Puedo ponerle ventanas y puertas, obviamente, como vimos en el dibujo. Y en el tema de cimentaciones existen varias propuestas de cimentación que se pueden usar juntamente con la cimentación del poste. Recuerdan que el poste debe ser más o menos entre 25 centímetros de diámetro la fundición y encima de eso podría ser la solera como vemos en este caso. Incluso podría ser fundida la primera parte o la primera hilada de blocón para evitar que esa humedad suba hacia arriba y pueda causar algún problema si en dado caso queremos pintarlo o queremos repellar el blocón, por ejemplo. Entonces, si no tenemos esa solera, puede ser que cause algún problema en unos años más adelante. Ok, entonces, dentro de los sistemas
que se ven, ¿verdad? Aquí como lo que estamos trabajando. Por ejemplo, el techo, la estructura puede ser una estructura liviana, metálica, y encima puede ser una teja o una lámina, eso depende del color, ¿verdad? Del billete, decimos. Las ventanas obviamente se pueden instalar sin ningún problema, igual las puertas, como lo vemos acá. Y si se dan cuenta, justo aquí tenemos 1 metro en cada espacio, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este modelo pues está pensado en ese tamaño, más o menos 6 por 6. Y si se dan cuenta tiene un pequeño pasillo, ¿verdad? En la parte frontal, que incluso se pueden utilizar los mismos postes pretensados. Aquí se puede ver que incluso en la parte superior hay una solera y en la parte inferior también existe la otra solera juntamente con el piso de la banqueta de afuera, ¿verdad? Obviamente se funde el contrapiso del lado de adentro si yo quiero poner un piso cerámico más adelante. Eh, Esto pues obviamente hay que pensarlo, hay que diseñarlo, hay que trabajarlo para que en el momento que nosotros ya lo tengamos, sepamos bien todos los costos que pueden tener este proyecto. Obviamente el equipo de protección es algo indispensable en los proyectos. Yo recuerdo muy bien hace unos años que estuvimos trabajando en un proyecto y uno de los maestros tuvo un pequeño accidente con su pie y él machucó un clavo, ¿verdad? Con su zapato y ya se imaginarán, ¿verdad? Qué fue lo que pasó. Entonces, no es a veces, es muy difícil, ¿verdad? Que el personal esté acostumbrado a usar los equipos de protección, pero al final nosotros somos responsables de las personas que trabajan para nosotros y deberíamos de hacer mucho hincapié en el tema del uso del casco, de los lentes protectores cuando utilicen una pulidora, por ejemplo, para hacer cortes. Obviamente ahora el tema de mascarilla es indispensable, las botas, que justo les hacía el comentario, los guantes, que fíjense que incluso muchos me decían, no, pero es que a este ya le salió callo en las manos y ya no quiere usar guantes. Pero no, o sea, al final todo este que vemos aquí, este círculo, digamos, del equipo de protección, es por un motivo correcto, un motivo en el cual yo tengo que evitar que sufran accidentes mi equipo. Entonces, por favor, eso es indispensable. Incluso cuando yo he visto profesionales, ustedes, que cuando están en el campo ni ellos mismos llevan su equipo de protección. Andan con tenis, por ejemplo, o andan, digamos, sin el casco. Y a veces hay proyectos que son muy riesgosos. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Invirtamos en nuestro propio equipo de protección para que también la gente vea que sí se puede usar y que se debe usar en todo momento. Y algunos, me imagino, ¿verdad? Que tal vez se burlan de los ingenieros o qué sé yo, que a veces llevan con sus guantes o su equipo especial, ¿verdad? Pero en realidad eso es indispensable, no debería ser algún motivo de burla. Es un motivo de que yo estoy haciendo lo correcto en los proyectos, ¿verdad? Entonces, obviamente la vida de los demás está siempre ante todas las cosas que estamos construyendo. Entonces, algo que es importante que siempre se menciona, ¿verdad? Incluso en prácticas iniciales lo vemos, que cuando nosotros hacemos nuestros proyectos, lo primero es la limpieza del terreno. En proyectos como estos, yo recuerdo que habían muchas ofertas que incluso el cliente solicitaba la limpieza del terreno, pero a veces él mismo ya sabía que habían obstáculos demasiado complejos para instalar se lo metían de una vez al contratista. Entonces, y después al contratista, después de firmar, y tal vez yo no revisé, ¿verdad? El proyecto y veo que hay grandes obstáculos. Entonces, importantísimo el tema de los obstáculos. No coticemos, ¿verdad? No coticemos proyectos si no hemos ido a ver el proyecto, obviamente, o el lugar. Si hacer una inspección por lo menos visual, si llevamos algún equipo de preferencia, ¿verdad? Para verificar si hay, como proyectos como esos que hay que zanjear, que el tipo de suelo sea adecuado, ¿verdad? Que tenga condiciones adecuadas, por lo menos hacer un pequeño STP para ver la capacidad de soporte del suelo, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Que hay que hacer en el lugar. Entonces, esto, ¿verdad? Es indispensable en todo proyecto de ingeniería. La limpieza y la revisión siempre del lugar. Incluso si podemos hacer una topografía, ¿verdad? Con un personal calificado, hagámosla. Si nosotros tenemos nuestros equipos, no nos acordamos, ¿verdad? Revisemos nuestras notas y vayamos a hacerlo. Yo tengo una experiencia muy buena de un colega que compró un teodolito justo al salir de la universidad, y ahora pues es un experto en este tema, el tema de topografía, ya tiene mucho equipo, ya trabaja muy bien. Entonces, si no nos equipamos de las cosas y las herramientas, seguramente
lo que vamos a invertir en otras cosas para poder pagarle a una persona que me va a ayudar, pues eso ya no lo pago, lo ahorro, ¿verdad? Lo guardo. Entonces, el tema de las pendientes pronunciadas es importantísimo. Miren, sacar niveles, eso es de cajón, ¿verdad? Revisar niveles, que todo esté en orden, que veamos hacia dónde va el agua, si vamos a hacer una vivienda, que la vivienda no esté en el punto donde el agua llega y se va a llevar la casa, no. Hay que revisar niveles, ver si podemos poner drenajes, evaluar el tema de dónde vamos a poner los baños, por ejemplo, si vamos a hacer algún pozo, si vamos a hacer una fosa séptica, todo eso hay que considerarlo en los proyectos. Entonces, dentro del mismo sistema, ¿verdad? Si vamos a hacer una circulación del terreno antes de hacer la vivienda, hay que considerar que hay que hacer juntas de construcción a cada 25 o 30 metros. Y eso es indispensable en sistemas de muros, ¿verdad? O ya lo saben ustedes. Entonces, eso es otra cosa importante, miren. El tema de conocer si el suelo es muy arenoso, ya que si no tenemos cohesión en ese suelo, seguramente vamos a tener algún movimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado, revisar en qué zona sísmica estamos, ¿verdad? Irnos a GIES y revisar en las normas, revisar en qué momento o en qué punto justo estoy del país donde pueda ser altamente sísmico o tal vez no tanto. Y eso me va a ayudar a reducir costos, obviamente. O obviamente se van a incrementar, porque si es una zona sísmica demasiado alta, pues obviamente se van a incrementar y hay que tomarlo en cuenta. Entonces, cosas importantes, ¿verdad? Como antes de ver todo esto, y eso se hace obviamente para cualquier proyecto, un proyecto pequeño, un proyecto grande, tengo que hacer todas estas inspecciones, incluso geológicas, ¿verdad? Si voy a hacer un edificio incluso. Bueno, entonces en la instalación es algo bien práctico que como repito, si ustedes se ponen de acuerdo, unos 4 o 5 de ustedes y quieren probar hacer una casa de estas, lo pueden hacer, ¿verdad? Sin problema. O me llaman y dicen, oye, mira, necesito hacer tal casa y será que nos apoyas con mucho gusto. Entonces, son proyectos muy, muy prácticos de hacer, muy económicos, ¿verdad? Que van a garantizar que tenemos un proyecto de una vivienda económica segura y que la vamos a hacer rapidísimo. Entonces, los pasos son los siguientes. Coste inicial, profundidad 60 centímetros si es una altura de 250. Coloco un paral, ¿verdad? Para poder darle verticalidad por completo o ponerle un plomo a ese poste, considerando también que son elementos pretensados y que van a tener hasta cierto punto una contraflecha, ¿sí? Hay que considerar en los elementos pretensados esa contraflecha. No se nota mucho porque es un elemento bastante corto, pero sí hay que considerar que en algún momento va a haber que moverlos en algún punto para que cabal encaje con el blocón. Esto así es, ¿verdad? Pero ya después que yo encuentre ese punto, yo empiezo a avanzar y como les digo, podemos a instalar dos personas, bien pueden instalar 20 metros cuadrados, solitos ellos dos por día. Ellas se imaginarán como una casa con muchas personas trabajando, seguramente eso es rapidísimo, ¿verdad? Entonces, después de eso, perdón, coloco la cantidad de hiladas como que fuera el block, ¿verdad? Y después coloco el siguiente poste y cierro el agujero, lo vuelvo a fundir. Ese es un concreto bastante pobre, ¿verdad? No debe ser un estructural ni... si llega a 3000 está bien, ¿verdad? Pero no debe ser un concreto tan robusto, ¿verdad? Porque la idea de esto es ponerle en la base ese pivote para que no se mueva de su posición y que le cree un contrapeso. Pero eso es básicamente lo que hay que hacer con esa cimentación. Y posteriormente, cuando yo termino de instalar todo, pues yo termino las últimas hiladas colocándolas en la parte superior. Entonces, aquí, por ejemplo, para darles la idea del doble poste, ese es el doble poste que se ve, que hace una junta de construcción. Y aquí lo podemos ver en un detalle, en una planta, cómo esto se logra ver visto en planta, cómo están los dobles postes ahí colocados. Y estos ya funcionan para que trabajen las estructuras individuales en algún sismo, ¿verdad? Entonces, obviamente va a depender mucho de qué es lo que yo voy a construir. Pero si, por ejemplo, yo tengo una propiedad que tiene alguna diferencia, ¿verdad? En sus pendientes o en su topografía, voy a tener esta configuración y se puede hacer muy bien con el sistema. Incluso si yo adentro quisiera nivelarlo, lo puedo hacer, ¿verdad? Para mantener un solo nivel en un ejemplo como este, ¿verdad? Obviamente.
porque no va a funcionar como un muro de contención, eso sí, déjenme decirles, no va a funcionar como muro de contención. Entonces podría llenar hasta cierto punto para que solo me quede una gradita y después pasar al siguiente nivel. Podría hacerse, ¿verdad? Entonces el sistema está pensado para trabajar, ya sea como un muro para hacer divisiones, un cerramiento, le conocemos, o bien para poder hacer una vivienda como en el caso de esto. Entonces, siguiendo los pasos que vemos aquí, vemos que primero limpiamos, nivelamos, hacemos todo el trazo completo, hacemos el zanjeo si hay que zanjear, ¿verdad? Si hubiera que zanjear para poder completar el nivel, y si no, pues yo solo hago los agujeros, ¿verdad? Las zanjas, dependiendo de la altura, 60 centímetros u 80 centímetros, y después empiezo a colocar los postes. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una vivienda, yo debería emplantillar, o sea, hacer el tamaño justo de 1 metro a ejes de cada poste, con el blocón a una cierta altura, colocar mi cimiento en la parte de abajo con una estructura, una armadura, fundir esa parte, de preferencia se debería fundir juntamente con el piso, con el contrapiso. Le coloco una malla, ¿verdad? Una malla dependiendo del espesor, por temperatura, y después fundo y ya dejo listo esa parte de la cimentación. Al día siguiente pues bajo los blocones y ya tengo todo emplantillado, y posteriormente a eso pues yo ya empiezo a ir colocando, nivelando, que todo esté en orden, y ya empiezo a llenar con el blocón, ¿verdad? El blocón, obviamente la primera hilada debe estar completamente nivelada. Yo recomiendo que en la parte de abajo los primeros blocones, cuando es vivienda, se le aplique un mortero en la parte de abajo para que cuando haya algún cambio de nivel de agua o qué sé yo, pues no se meta la propiedad. Entonces eso lo puedo hacer con esos sistemas. Recuerden, ¿verdad? Que esos sistemas no están pensados en lujo, están pensados en funcionalidad. Entonces en algún momento hay que pensar también en que sea más funcional que lujoso, ¿verdad? Por temas de costos. Pero en el momento que ya todos estos pormenores se determinen y ya se cubran, pues yo ya puedo pensar en hacer algo más adentro, por ejemplo, hacer una cobertura con un repello estructural, por ejemplo, después aplicarle una base, ¿verdad? Un cernido, un enlucido de que yo quiera, ¿verdad? Un alisado, lo que se me ocurra. Ponerle moldura adentro, por ejemplo, ponerle un cielo falso bonito, ponerle unas lámparas, o sea, al final eso ya es más como lujo, ¿verdad? Que en realidad lo que voy a necesitar. Pero si ya una persona tiene una propiedad, obviamente con eso ya garantiza tener un lugar donde vivir. Entonces, después del levantado que vemos acá, que eso es parte del mismo proyecto, se van a dar cuenta que después de esto hay un momento donde la altura es demasiado. Entonces yo podría hacer con un polipasto, ¿verdad? O un montacargas, subirme, ¿verdad? Si hay acceso y subir las piezas, o bien con una escalera, ¿verdad? Se puede hacer con una tarima. Aquí lo podemos ir viendo y cómo va terminando el proyecto. Si se dan cuenta, la solera final hay que pensar que es una solera especial, no es una solera tradicional, por ejemplo, de 15 por 15 o de 15 por 20. Es una solera que va a tener más o menos unos 13 centímetros o 14 y una altura que puede tener más o menos 15 o 20, dependiendo de la losa que vayamos a poner. En este proyecto, por ejemplo, si se dan cuenta, todo este módulo completo tiene la solera. Entonces encima va la losa. Ya vamos a ver fotos de cómo terminó el proyecto. En los detalles finales, por ejemplo, si yo voy a hacer un cerramiento, como estos que vemos aquí, que ustedes han podido ver en diferentes lugares del país, que hay sistemas de cerramiento como este, como el nuestro, que ya están colocados y pues esos funcionan o sin pintar o pintados, ¿verdad? Pero ya les dan una vista más atractiva. Si yo quisiera, por ejemplo, sisarlos, lo puedo hacer, llenar todas las sisas para evitar que tal vez algún viento ingrese a la propiedad o que tal vez alguien me mire, ¿verdad? De un lado para otro. Se puede sisar, ¿verdad? En la parte interna y bien en la parte de afuera. E incluso le puedo hacer algunas obras adicionales, que pueden ser una solera de remate, por ejemplo, ¿verdad? Que puede darle otra vista a la propiedad. Incluso si yo quisiera cercar, digamos, una propiedad que fuera tal vez una finca, por decirles un ejemplo, y adentro quisiera hacer varias casitas y quiero circular, pues obviamente el sistema se da para poder combinarlos con estos tipos
de seguridad, ¿verdad? Una cerca eléctrica, un razor. Y por ejemplo, para ir terminando, el tema de la colocación de las tuberías hidráulicas, eléctricas y todos los sistemas que necesiten, se pueden dejar previstos obviamente con un plano bien desarrollado. Aquí, por ejemplo, ya están colocando el piso, ¿verdad? Alisando para dejar listo toda la parte del piso, colocar un piso cerámico, por ejemplo, ¿verdad? Así como lo vemos acá. Y si se dan cuenta, hasta aquí ya es habitable, ¿verdad? Yo ya podría venir y llevarme una mi cama, un mi closet, ¿verdad? Y habitarlo, ya es habitable, funciona. Obviamente aquí no le estoy diciendo al cliente que una construcción como estas van a ser de 50 quetzales el metro cuadrado, tampoco, ¿verdad? Pero sí, vamos a ver un poquito más adelante que sí los costos van a ir reduciéndose dependiendo de lo que yo quiera hacer. Y miren, incluso acá puedo hacer una ducha. De preferencia, pues se le coloca una malla bastante delgada, que es la que llamamos tipo gallinero. Se puede repellar y encima de eso, pues poner ya, no sé, un azulejo si quisieran, ¿verdad? Pero o dejarlo así, alisado, ¿verdad? Y para que funcione lo más económicamente posible para las posibilidades de cada quien, ¿verdad? Esos proyectos funcionan muy bien, como repito, para temas que pueda darle un aspecto ya de vivir bien, ¿verdad? O vivir cómodamente en una vivienda. Entonces, el tema de instalaciones, por ejemplo, si se dan cuenta, lo más típico es esto, puertas y ventanas, una pila, ¿verdad? Y si se dan cuenta, están metidos dentro ya del sistema, está este chorro con toda la ductería de hidráulica, toda la red hidráulica lista para funcionar. Incluso si yo quiero hacerle detalles importantes o detalles relevantes, se los puedo hacer, que no puedan ser costosos, pero que puedan darle una vista más atractiva a la propiedad, como ponerles unas molduras, por ejemplo, podría ser, que de hecho esto se usa mucho en edificios, por ejemplo, en cúpulas o donde yo quiera hacer un diseño especial, lo puedo hacer. Entonces, puedo elegir, ¿verdad? Si yo quiero una losa o quiero un techo de lámina, eso va a depender obviamente del tema económico, pero repito, si hay una posibilidad de que la persona pueda pagar un sistema de losa, se puede hacer para esos proyectos. De hecho, esta es una vigueta pretensada con una bovedía tradicional, ¿verdad? O de pomes que le llamamos. Y esta bovedía puede ser sustituida por una bovedía de poliestireno expandido que reduce un 40% del peso de la losa de vigueta y bovedía tradicional. Entonces no solo ya reducimos más o menos entre un 8 y un 14% del peso de una losa tradicional o densa, sino que con una bovedía de poliestireno podemos reducir hasta un 40% más, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos los sistemas en la decisión que el cliente pueda tomar y obviamente dentro de los sistemas tenemos algunas fotografías de proyectos que se han realizado, algunos campamentos, por ejemplo, ¿verdad? Que se han desarrollado que incluso pueden funcionar, como les decía, pueden ser estacionales, ¿no? O temporales. Yo no necesito fundir, digamos, por completo cuando voy a estar en un proyecto estacional. Puedo compactar muy bien la parte de la base y después más adelante lo puedo quitar sin necesidad de fundir. Podría ser bien compactado o bien consolidado con cal, por ejemplo, y ya más adelante lo puedo quitar. Entonces, funciona muy bien para esos usos. Y miren los proyectos, qué interesantes. Aquí, por ejemplo, se hace un pequeño campamento con varias estructuras del mismo sistema y funciona incluso con ventanas, aire acondicionado, un techo bastante formal, que de hecho para una persona que tuviera acceso a materiales como estos, podría tener una vivienda bastante económica y bastante segura, ¿verdad? Y si se dan cuenta incluso, pues ya se ve incluso formal, ¿verdad? O sea, bastante formal la estructura. No es algo que digamos que no se pueda observar mal, pues, ¿verdad? Se ve bien. Entonces, la combinación obviamente de las estructuras metálicas con este sistema nos da aspectos más llamativos, ¿verdad? Más atractivos del sistema. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, hacer una escuela con esto, se puede hacer. De hecho, hace poquito estábamos por entregar un par de diseños para unas escuelas, unas que ya se entregaron, ¿verdad? Que la verdad que son bastante interesantes, cómo podemos darle, digamos, incluso a la sociedad, proyectos como estos bastante rápidos de entrega y bastante económicos. Entonces, existen diferentes modelos que nosotros trabajamos ya.
Hay unos que son adecuados, otros que no son adecuados para lo que queremos, pero existen modelos ya predefinidos. Aquí podemos ver ya unos modelos específicos y por acá vamos a ver un par de imágenes también adicionales de otros proyectos, aparte que el que vimos ya anteriormente, que funcionan incluso de la parte de la cimentación y toda la colocación. Vean este proyecto, qué interesante. Miren acá, por ejemplo, se hizo toda la colocación de los postes. Posteriormente a eso se hizo el llenado, la colocación la colocación del cimiento primero, después la colocación de todos los postes y accesorios. Y ahí vamos colocando losa, por ejemplo, en la parte de arriba. Y aquí se logra apreciar que es un sistema que está adaptado al sistema de vigueta y bovedía. Esa es una vigueta pretensada. Aquí trae sus dos cables de preesfuerzo, la cercha en la parte de aquí con el cordón superior y las bovedías de 10 centímetros para terminado 15 centímetros. Y aquí, si ya tuvieron ahorita el criterio de ver todo lo que vimos anteriormente, se pueden dar cuenta que aquí están los accesorios del blocón, ¿verdad? 25 centímetros de altura, y de aquí para acá hay un blocón, de aquí para acá hay un medio blocón y de aquí pues el otro medio blocón para darle 1 metro justo en este pedazo de acá, ¿verdad? Entonces esto en realidad nos da una perspectiva de lo que en realidad es el sistema, ya un poquito más amplio. Muchos me dicen, mire, pero ¿por qué no se le puede hacer una construcción arriba, de ponerle otro nivel, ¿verdad? Es que no es la idea, ¿verdad? La idea, si yo tengo el dinero para hacer una casa de 2 niveles, pues la hago. Pero de lo contrario, esto pues está pensado en hacerse de vivienda económica que sea, obviamente, de fácil acceso a las personas y que funcione y que sea habitable, ¿verdad? Esa es la idea de estos proyectos. Y si se dan cuenta, a pesar de que todo se ve como bastante rústico, bastante típico, ¿verdad? Pues ya después de haber terminado el proyecto, se van a dar cuenta que incluso ya le podemos dar detalles de los que nosotros querramos, ¿verdad? En la pintura, un repello, una moldura, ¿verdad? Y aquí, si se dan cuenta, en esta parte de acá, es donde está la losa. Aquí yo bien podría decirles, miren, pueden hacer una supérgola y subir con una su mesita, tomar cafecito arriba y ver la vista, se puede. Pero no hacer una bodega, no colocar tinacos, ¿verdad? Porque la idea al final, repito, es hacer una vivienda que sea económica. Y yo más adelante, pues obviamente puedo invertir en otra cosa, o si ya, por ejemplo, ya me estabilicé económicamente, pues dejo rentado el lugar y me voy a comprar una casa, ¿verdad? Pero esto es como para un comienzo, alguien que en realidad en toda su vida nunca pudo tener una casa y con esos sistemas pueden tenerla, ¿verdad? Es adaptarse a lo que hay. Entonces, vemos varios proyectos, ¿verdad? No solo estos, hay muchos otros proyectos que se van adaptando incluso al tema arquitectónico, ¿verdad? Miren este modelo, por ejemplo, bueno, un asesor, ¿verdad? Vino con esta idea con un cliente y él pues ya diseñó esto en su mente y se hizo realidad. Entonces, repito, son proyectos bastante económicos que en realidad nos dan una perspectiva que la persona que lo ve cuando empiezan a construir se dan cuenta y dicen, bueno, ¿y esto cómo lo hicieron tan rápido? ¿Verdad? Un proyecto como esto, yo me hubiera tardado 2 meses en hacerlo, por lo menos. Y esto lo hicieron tal vez en 1 mes, un decir, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este pequeño videíto para terminar esta casa en 15 días. Así que vamos a ver el pequeño video y vemos ahí más adelante.
entonces, este en realidad es la presentación, ¿verdad? Que traía para ustedes. Quise resumirlo un poquito más para que pudieran hacer más preguntas, porque si quisieran ustedes incluso tener como más información, con mucho gusto podemos apoyarles, pero la idea, ¿verdad? Es más que todo, es dejarles en la mente que sí podemos apoyar a la sociedad con temas económicos, no necesariamente siempre buscar ganar, 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 ¿verdad? Sino ganar todos. Entonces les dejo esto en la mente, pensando en que en realidad les pueda servir y pues bueno, contestemos las preguntas que cada quien tenga, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniero. Agradecemos su conferencia. Para empezar la sección de preguntas, tenemos la de EverCap. ¿Es necesario tener sillares y dinteles en caso de tener ventanas? Sí, de preferencia sí, porque eso nos ayuda a poder anclar las ventanas o los marcos para a esa parte estructural, digamos que no existe dentro del blocón, y nos ayuda a tener seguridad, ¿verdad? Porque al final si lo ponemos en un blocón, el blocón es vacío por completo y tengo que poner ese sillar en la parte de abajo y el dintel en la parte de arriba. Sí hay que colocarlos. Muchas gracias. ¿Existe alguna limitante que restrinja las dimensiones máximas de una vivienda con este sistema? Excelente pregunta. La verdad que sí, hay una cierta limitación que va a depender mucho del tipo de estructura y la arquitectura del diseño. Por ejemplo, hay estructuras que pueden tener dimensiones de 6 por 12, por decirles un ejemplo, y encima una estructura metálica, pero si la estructura metálica es liviana, pues no habría necesidad de hacer otras obras adicionales. Pero la idea principal es tener bastantes paredes para que puedan soportar una estructura. Entonces sí hay alguna limitante en algún momento, como cualquier otra estructura, a longitudes bastante grandes, ¿verdad? O considerables. Gracias, ingeniero. ¿El costo promedio del metro cuadrado de construcción cuánto sería? Sabía que iban a preguntar eso. Fíjense que va a depender mucho, pero regularmente el sistema ya, así como lo vimos, sin necesidad de acabados ni nada más de lo que podemos tener ahí, regularmente andará abajo de los 200 quetzales por metro cuadrado. Obviamente en esto hay que considerar muchas cosas, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, voy a utilizar eh, el piso o no le voy a poner piso cerámico, por ejemplo, todas esas consideraciones, el tema de acabados, pinturas, si yo quiero darle una mejor vista, va a ir incrementando, obviamente. Pero estoy hablando ahorita de temas casi de costos para la persona que lo va a fabricar. Ya, por ejemplo, si yo quiero ganarle algo a esto, pues obviamente tengo que revisar qué utilidad quiero tener de estos proyectos. Pero sí, regularmente no deberían de subir de los 200 quetzales por metro cuadrado. Muchas gracias. Pregunta Gabriel Bacajol, si en algún momento el sistema Blocon falla, ¿qué procedimiento se aplicaría para repararlo? Ok, dependiendo yo creo que al final, como toda estructura, va a haber que depender en dónde falló. Si por ejemplo falló en el blocón y es una parte donde ya la vivienda, si es una vivienda ya está fabricada, pues si el poste no está fallado, yo puedo reparar el blocón sin problema. Pero obviamente hay que ver en qué parte del sistema está fallado el elemento. Porque en realidad el blocón no va a fallar si el poste no falla. El poste en realidad es la función de soportar todos los esfuerzos cortantes, el poste. Y el poste es de alta resistencia, tiene una gran resistencia. Entonces, si por ejemplo el elemento falla, como vieron al principio de la presentación, si el poste falla, digamos, y se quiebra o se fractura, también va a fallar el elemento del blocón. Entonces, si ya falla un poste, ya es muy difícil recuperar la estructura, pero yo les diría que dentro de todo el tiempo que hemos llevado de haciendo pruebas y viendo proyectos terminados, es muy difícil que falle un poste, ¿verdad? Entonces, pero sí, si en dado caso fallara el poste, sí habría que recuperar esa parte por completo. La ventaja que tenemos es de que en ese caso puntual, si no hubiera losa, si hubiera un techo, pues yo puedo cortar el blocón por completo, quitar toda la parte del poste y la cimentación y volver a ponerlo, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Pregunta Abner Cojón, ¿qué tan fiable es en terrenos arbolados o tierras suaves? Ok, buena pregunta. Fíjense que esto depende, porque, por ejemplo, el sistema está pensado con sistemas de cimentación estándar cuando el tipo de suelo, digamos, tiene una condición específica.
va a depender, digamos, el modelo o lo que se va a entregar, donde se pone, por ejemplo, se utilizó una cantidad, por ejemplo, o un valor de 150 eh, o de 15 toneladas, por ejemplo, por metro cuadrado. Entonces, si yo tengo ya una idea del tipo de cimiento, pues, y yo miro que está muy malo, pues yo debería estabilizar. Pero más o menos ya hay rangos específicos que nosotros podemos entregarles para decirle, bueno, se diseñó bajo este parámetro de carga y esta capacidad de soporte de suelo y eso puede funcionar. Pero si son arenosos, no van a funcionar, ¿verdad? Hay que estabilizar. Si es el suelo es muy bueno, tiene una cohesión bastante correcta y también tiene unos sus, tal vez un ángulo correcto, qué sé yo, pues sí va a funcionar. Pero es que no es como tan fácil, si no hago pruebas, definir, ¿verdad? Yo siempre, ¿verdad? Estoy muy a favor de que usemos a nuestros profesionales, ¿verdad? Entre nosotros mismos, nuestros propios colegas. Porque si no, ellos están ahí se ganaron su carrera y qué más, ¿verdad? O sea, no, hay que usar a nuestros profesionales, ¿verdad? Busquemos la asesoría también técnica de lo que nuestra profesión, tal vez no estamos especializados, entonces busquemos siempre la asesoría de alguien más con el tema que no controlamos, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Pregunta Pablo Osorio, ¿cuál es la vida útil o duración de las construcciones con el sistema Blocón? Si no tiembla toda la vida, ¿verdad? Si no tiembla toda la vida. Porque obviamente esto depende mucho, como toda estructura de concreto reforzado, de las condiciones sísmicas. Si un lugar tiene condiciones correctas de suelo, si un lugar tiene condiciones correctas, bueno, no correctas, sino que condiciones bajas de intensidad sísmica, seguramente va a durar toda la vida. No sé si han tocado esos temas ahorita, pero por ejemplo el tema de los concretos tienen un tiempo de vida bastante extenso. Por lo regular, nosotros cuando diseñamos decimos, bueno, de aquí a unos 7 años la estructura no debería fallar, ¿verdad? Y es parte de lo que debemos como tenemos como ya esa conciencia, y no solo la conciencia, sino aspectos legales de fondo, pero digamos las estructuras pueden vivir o pueden durar, no están vivas, ¿verdad? Pero pueden durar 20, 30 años, 40 años, ¿verdad? Como para darles ejemplos de estructuras que están en el centro histórico o que están, por ejemplo, en lugares exclusivos, ¿verdad? Donde vemos estructuras que tienen mucho tiempo. Por ahí más o menos va la idea, ¿verdad? Entonces, sí pueden durar mucho tiempo. Gracias. Pregunta Milvia Catina Mendoza, ¿se puede utilizar este sistema para delimitar un terreno? Correcto. De hecho, es la base primordial, ¿verdad? El tema de vivienda surgió a partir de que sí se puede utilizar para vivienda, porque es un sistema que tiene la similitud de un sistema de block de mampostería reforzada. Entonces lo podemos usar para circular sin ningún problema. Muchas gracias. Estas dos preguntas tienen relación. La primera es, ¿el blocón es recomendable para construcciones de grandes magnitudes y sigue siendo de menos costo la construcción? Y la segunda pregunta va relacionada aproximadamente hasta cuántos metros cuadrados se puede construir con blocón. Ok, ahí depende, creo yo, que del tema, primero arquitectónico y segundo de qué se habla con relación a gran magnitud, ¿verdad? Porque una gran magnitud puede ser una casa que tenga 1000 metros cuadrados, pero sea de un nivel, ¿verdad? Entonces, sí se pueden hacer proyectos bastante grandes, extensos, como los que vimos ahí en la presentación, pero sí con la limitación que, repito, no van a ser estructuras de más de un nivel. Por eso, ¿verdad? Es la idea de que esto sirva para temas económicos y que sea una vivienda bastante social, ¿verdad? Para que la gente pueda adquirir una propiedad. Pero ya no se está como pensando en que pueda ser siempre el costo bajo con estructuras grandes, no. Hay que digamos, relacionar lo que es con ese sistema que es para vivienda económica. Muchas gracias. Sobre esto que hablaba de solo la vivienda para un nivel, pregunta Gerson Morales, ¿el blocón se podría utilizar sobre una estructura existente, digamos, en un segundo nivel? Ok. Fíjense que yo no lo recomiendo. Sí se puede hacer. Yo he visto, de hecho en San Cristóbal, tal vez si ustedes viven por ahí cerca, en el Boulevard Sur, creo que es, hay una casa que tiene una estructura prefabricada arriba, que no es blocón, pero es algo similar. Y ahí está la casa, ¿verdad? Pero lo que pasa es de que puede ser que se complique mucho la instalación.
Porque recordemos que los postes van cimentados y el suelo es el que detiene el poste mientras fragua. Mientras que en un segundo nivel, si yo lo hago, porque yo lo tengo que hacer sobre paredes de carga, no lo puedo hacer en un voladizo, por ejemplo, o en la mitad de una losa. Tendría que ser en paredes de carga. Entonces tendría que ser una solera bastante considerable para que soporte el volteo de esa estructura sobre una estructura existente que no tiene nada donde empotrarse, ¿verdad? Entonces habría que diseñar un empotramiento correcto, pero yo pienso que no es la idea, ¿verdad? Yo pienso que tendría que ser más enfocado a que parta del diseño original. Muchas gracias, ingeniero. Esta pregunta igual la han hecho bastante. ¿El sistema Holocron en algún momento puede combinarse con sistemas de estructuras de acero o complementar el mismo? Sí, de hecho, en la presentación vieron que hay estructuras metálicas. No sé si es esa pregunta exactamente, pero hay estructuras metálicas de techo que se pueden combinar con el sistema. Yo puedo agarrar una estructura metálica, ponerle mis tijeras, por ejemplo, ponerle lámina y ponerlo sobre el procón, se puede hacer. Combinarlo con esas estructuras se puede hacer, sí. Bien, muchas gracias. En porcentaje, ¿cuánto más o menos es el ahorro? Preguntan así. Más o menos un 23% dependiendo mucho del material con que lo estemos comparando. Si yo, por ejemplo, comparo con un acero de alta calidad, por ejemplo, para hacer las soleras o un concreto de alta calidad, pues sí puede ir aumentando, pero más o menos desde un 27 hasta ¿qué les digo? Un 32% de ahorro en comparación con sistemas tradicionales. Por eso les decía que si ustedes, por ejemplo, ven que hay paredes que se hacen en 400 quetzales el metro cuadrado, ustedes dicen, bueno, voy a ahorrar un 30%, esa va a ser lo que cuesta por metro cuadrado el sistema, ¿verdad? Muchas gracias. Pregunta Donin Azabá. ¿En este sistema los elementos sismorresistentes son los postes únicamente? Correcto, así es. Los postes están diseñados para poder transmitir todas las cargas, digamos, de los muros como tal, entre ellos mismos, y que los elementos de blocón en realidad sirvan solo como relleno. Por eso es de que cuando hay un sismo demasiado fuerte, si se dieron cuenta en la primera imagen donde presenté los ensayos, cuando se jala, digamos, y se jala hacia un costado, en la parte superior del sistema, entonces la estructura se mueve casi pareja, ¿verdad? La parte de los postes es la que en realidad me ayudan a transmitir bien las caras y si se dieron cuenta, casi los blocones no se fisuran o no se parten, sino que se fisuran un poquito, ¿verdad? Entonces lo que en realidad está soportando todo eso son los postes, ¿verdad? Los postes son los que tienen como mayor prioridad en la resistencia, en la sismo resistencia. Gracias, ingeniero. Si uno quisiera instalar un garaje dentro de la vivienda hecha con blocón, ¿se puede hacer? Si, por ejemplo, si ustedes tuvieran una estructura de una vivienda existente y solo quieren hacer el carport, por ejemplo, sí se puede hacer. Pero hay que considerar que eso ya es un proyecto como digamos que ya no es tipo cajón, ¿verdad? O sea, es un proyecto bastante abierto. La metodología, digamos, o el tecnicismo le llama a eso una modulación tipo túnel, que no es recomendada en diseños de mampostería reforzada. Pero sí se puede hacer si, por ejemplo, se manda un diseño y nosotros lo confirmamos, se puede dar una recomendación que adicionarle a ese modelo. Pero yo les diría que sí se puede hacer las paredes y un techo de losa, sí se podría hacer para un carport. Muchas gracias. Y la última pregunta sería, ¿dónde se podrían cotizar todos estos materiales y accesorios? Perfecto, yo les recomiendo que sigan en nuestras redes sociales, ¿verdad? En Precon, en Monolith Guatemala, en esos dos sitios ustedes pueden encontrar toda la información. Un asesor les puede contactar con mucho gusto o escriban un WhatsApp y en cualquiera de esos medios o incluso en los sitios web se puede contactar con un asesor para que les puedan atender con mucho gusto. Bueno, pues acabó el tiempo de preguntas. Le agradecemos, ingeniero Obed, por su participación en este congreso. De parte del comité organizador, le queremos otorgar un diploma que dice de la siguiente manera. Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil, Comité Organizador de Estudiantes de Ingeniería Civil, otorga el siguiente diploma a Ingeniero Obed Contreras, por su participación en el 26º Congreso Nacional
y 22º Congreso Latinoamericano de Estudiantes y Profesionales de Ingeniería Civil en la Universidad de San Carlos de Guatemala como conferencista en la exposición del tema Vivienda económica con prefabricados, dado en la ciudad de Guatemala el 28 de septiembre del año 2021. Y enseñada a todos. Firma David Rabinal, coordinador general, Pablo Rubio, subcoordinador, y Sofía Saucedo, coordinadora académica. Nuevamente queremos agradecerle, ingeniero, por su participación en este congreso. Ha sido un honor poder tenerlo en este evento.